porque ya acuérdense que el jueves sí no les doy clases. Entonces, conclusiones y recomendaciones. Vean, el capítulo 5 no les digo nada del desarrollo de la solución, porque ¿qué les voy a decir en el desarrollo de la solución? El capítulo 5 ya corresponde a ustedes. O sea, ya una vez que uno hace el análisis, para hacer la solución es un capítulo completamente personal de ustedes. Lo único que hay que tener cuidado es que la solución vaya respondiendo a los puntos que salieron del análisis. Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces uno puede ir haciendo una correspondencia entre las oportunidades de mejora con la posible solución. No hay vean, en ningún libro de metodología habla precisamente de la construcción de la solución. Lo que algunos estudiantes hacen, déjenme ver si estaba por aquí, es aquí como esto, ¿ven? Algunos estudiantes hacen, por ejemplo, una estructuración de cómo está construida la solución y después van agregando algunos elementos que no me acuerdo si andaban por acá o estaban en otro, donde van explicando cada elemento a qué punto de mejora, por ejemplo, toca. O tal vez, o por acá. No me acuerdo, por aquí había una tabla, no sé si era en este o en otro proyecto, que me gustó mucho, donde va explicando un poco la persona usando la codificación precisamente cómo las diferentes soluciones van alineándose con cada uno de los puntos de mejora del capítulo 4. Eso después al lector le sirve mucho para entender cómo armar una solución, pero no hay ningún libro ni ningún documento que le diga a uno, una solución se aplican técnicas tales, no, porque son muy del criterio de experto de ustedes. O sea, ¿qué es lo que conlleva construir la solución? Tener las oportunidades de mejora y aplicar ciertas técnicas de análisis para con ello, ¿cómo se llama? Construir una solución. Pero la solución como es personalizada y bajo el criterio de ustedes, entonces solamente, como va bajo el criterio de ustedes, y ahí no hay mucho que hacer, es muy personal. Entonces, lo que sí hablamos un poco son las conclusiones del capítulo 6. ¿Qué son conclusiones y recomendaciones? Empecemos primero por las conclusiones de ese libro que se llama Metodología de Investigación, Diseño y Ejecución, que nos da un buen concepto. Las conclusiones refuerzan los descubrimientos de la investigación. Es una exposición coherente, no una numeración de proposiciones. Entonces no hay que numerarla. Lo que busca la conclusión es establecer los puntos a los cuales se llegó con el proyecto. Eso hace que no sean un resumen. Las conclusiones son elementos concretos como tal. O sea, son puntos concretos. Aquí habla de las investigaciones experimental donde una conclusión lo que va a hacer es si se acepta o no la hipótesis. En el caso de ustedes, las conclusiones van orientadas a ir estableciendo los puntos a los cuales se llegó la investigación con el proyecto de ustedes propiamente. Entonces, lo que se hace es realmente dar puntos muy sintéticos con respecto a lo que se trabajó en el proyecto. Ejemplo, mi primer objetivo fue analizar la situación actual. Bueno, entonces una conclusión sería, del proyecto se concluye que la empresa o de la investigación realizada se concluyó que la empresa tenía un nivel de madurez bajo, asociado principalmente a los elementos de métodos de trabajo, perfil del recurso humano y tecnología que usaban para soporte. Punto. Eso es una conclusión. Otra conclusión de la investigación realizada se concluye que a nivel tecnológico la empresa estaba haciendo uso de herramientas de ofimática para dar soporte a los proyectos. También se descubre que la empresa cuenta con herramientas tipo Microsoft Project, pero que su utilización se encuentra en este momento o se encuentra subutilizada debido al poco conocimiento o al escaso conocimiento que tiene el personal sobre el uso de esta herramienta. Ahí sí pueden usar las palabras porque ya fue demostrado en el proyecto. Pero ven que una conclusión es un elemento corto, o sea, es un elemento concreto. Por ejemplo, un objetivo sea la construcción del marco de trabajo nuevo. Bueno,
Se concluye que el marco de trabajo elaborado como solución es un marco de trabajo ágil asociado a las características del proyecto y muy atinente a las necesidades A, B o C. Punto. El marco también se determina que es un marco personalizado por cuanto se desestimaron elementos como tales, tales y tales debido al nivel de madurez que tiene la empresa y se adaptó a estas y estas condiciones. Punto. Eso es una conclusión. O sea, vean cómo la conclusión trata de ir al grano como tal. Entonces, son reflexiones finales del trabajo. Es la última parte del proyecto y lo que debe simplemente es concretar a los puntos a los cuales se llegó en el proyecto. No es una conclusión algo que no tiene nada que ver con el proyecto. Por ejemplo, alguien una vez puso en una conclusión, se concluye el trabajo una vez finalizado que va a ser de gran beneficio para la organización porque se estima que va a generar un 50% de ganancias una vez que la empresa lo haga correctamente. Eso no es conclusión del proyecto, porque el proyecto no tenía eso como alcance. El alcance del proyecto, por eso les insisto tanto que es sobre la descripción de los entregables, porque uno también concluye sobre lo que es el alcance del proyecto. Se concluye si se alcanza o no se alcanzan los objetivos, se concluye si hay o no hay valor sobre lo que se realizó, se concluye sobre elementos que se fueron encontrando, hallazgos como tal. O sea, vean que al final es como dice el autor anterior, refuerza, es un refuerzo del descubrimiento que se hizo durante el documento. ¿Ven? Entonces, no pueden ser ambiguas tampoco. No pueden ser tampoco como podría. Una conclusión del proyecto o de la investigación realizada es que la organización podría mejorar su nivel de madurez si incluyera. Si ustedes ponen eso, juren lo que yo como lector les voy a marcar. Ningún podría porque ustedes tuvieron que haber hecho eso, porque era parte de su alcance. Si su proyecto, por ejemplo, es fortalecer la gestión de proyectos y un elemento era levantarle el nivel de madurez, no sé, con una herramienta, tenían que haberla propuesto. Por eso es que algunos, y más de uno, le he marcado en el documento que el alcance que están poniendo ahorita no es suficiente. Porque están dejando un alcance como que simplemente diagnostican y hacen recomendaciones. Y aquí no es un proyecto de recomendaciones. Es un proyecto donde ustedes tienen que elaborar. Entonces, si durante la investigación se ve que, por ejemplo, la empresa requiere un proceso de costos, ustedes tienen que proponer ese proceso de costos. No es, se recomienda a la organización hacer un proceso de costos, no, porque está dentro del alcance de su proyecto por el objetivo general lo que está diciendo. Entonces, por eso es que hay conclusiones que uno les marca que, perdón, pero se equivocaron porque lo que ustedes dejaron como alcance del proyecto fue más corto, o más bien, dejaron un buen alcance de proyecto, pero cuando lo elaboraron, eso que hicieron no cumple con el alcance, que eso normalmente a veces pasa. ¿Por qué? Porque un momento a otro vieron que era o se hacía un poco más grande y entonces dijeron, no, no, voy a cortarlo, pero nunca hicieron una justificación de por qué lo acortaron. Por ejemplo, proyectos que llegan y dicen, es que la empresa al final solo dice la calidad, solo dice costo y solo dice tal cosa. ¿Y por qué? Ah, es que en el análisis me dijo que eso es lo más crítico y uno lee el análisis y nunca se llegó a esa conclusión. ¿Por qué? Porque las herramientas de una vez fueron solo a preguntar sobre esos tres elementos. Y claro, ¿cómo no va a salir de ahí si las mismas herramientas que plantea siempre las hizo sobre esos tres elementos? No, perdón, eso no fue análisis. Eso fue tratar de pasarse de una persona de listo para poder llegar a un resultado que era el que quería desde el inicio. Y eso está mal planteado. Júrenlo en la nota que se fue, ¿verdad? Pésimamente mal planteado. ¿Por qué? Porque quiso tomar un camino fácil. Y luego, cuando uno va a la solución, uno se queda así, construye todo un proceso de costos, pero ¿asociado a qué? Se le olvidó que los procesos no están solos. Yo cuando entrego un presupuesto, ese presupuesto es la entrada de otro proceso. Y no solo el área de costos, sino que lo ocupa la ejecución, lo ocupa el control de cambios. Todo el mundo ocupa ese presupuesto. ¿Qué significa? No tiene claro qué es la gestión de proyectos. Así simple, no lo tiene claro.
Una persona que pasó por el programa, pero el programa nunca pasó por la persona, porque nunca entendió el modelo de procesos que tiene la gestión de proyectos. Entonces, en conclusiones, uno se da cuenta claramente y a veces uno les marca, perdón, pero eso lo tenían que haber hecho porque es parte del alcance. ¿Por qué? Porque alguien me dice, profesor, pero es que si no dio tiempo, quedó sí, pero es que entonces su solución quedó incompleta. Entonces hay algo que hicieron mal. Claro, habrán cosas que sí quedan como recomendaciones, estoy de acuerdo, pero vamos a ver, lo que uno tiene que tener claro es que lo que esté dentro del alcance tengo que hacerlo. No es que, lo dejé por fuera y era parte del alcance, ¿no? O sea, ¿qué puede ser una recomendación? Se recomienda a la empresa incorporar o digitalizar esta solución de un marco de trabajo en alguna plataforma libre que le permita tener una mayor agilidad o mayores respuestas o poder sintetizarlo en una base de datos. Ok, eso sí, porque si al final ustedes hicieran un marco de trabajo, no necesariamente incluía dentro del alcance recomendar una tecnología. Si les hubiera dado tiempo, uno dice, bueno, como valor agregado lo hubieran alcanzado, pero si no les da tiempo, entonces sí, la recomendación de la tecnología sí es recomendación, porque está fuera del alcance del proyecto. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la recomendación para redactar bien conclusiones? Número uno, tratar de asociar al menos una conclusión por objetivo, al menos, pero lo recomendable son dos o tres conclusiones por objetivo. O sea, que uno pueda ver que hay una relación de que todos los objetivos tienen conclusiones. No debe repetirse información que está en el cuerpo de trabajo, o sea, no es hacer el análisis otra vez, eso no va ahí. Tal vez escribir un párrafo introductorio para iniciar con el fin de que el lector contextualice, pero luego adentrarse propiamente en la conclusión. O sea, escribir uno o dos renglones tipo contextualización, pero luego profundizar y ir directo a la conclusión, que es como la que yo les mencioné, tres, cuatro renglones. Y ojalá una extensión moderada. La sección, la sección como tal de conclusiones debería ser de 1 a 4 páginas. La sección completa, ¿verdad? Todas las conclusiones, pero cada conclusión debería ser de un párrafo, no de media página, porque ya cuando hacen conclusiones de media página, uno se da cuenta que ahí ya no están concluyendo. Ahí lo que están haciendo realmente es poniendo un montón de ideas y a veces se enredan en la conclusión misma y a veces se contradicen en la propia conclusión. Entonces, ahí hay que tener cuidado con las conclusiones porque son elementos realmente concretos. Entonces, que sean cortas y concretas, de 3 a 4 renglones, abarcar elementos específicos, no comenzar a narrar o a escribir. O sea, cuando yo les digo elementos específicos es eso. Se puede iniciar con frases como se determinó, se concluyó, se generó. Siempre es en pasado, esa es otra. El tiempo verbal del documento tiene que quedar en pasados. ¿Ven? Entonces siempre tiene que quedar en pasado. Y todo el documento debe quedar en pasado. Ok, recomendaciones, ahora sí. Bueno, primero, conclusiones, ¿le quedó alguna dudas? ¿Consultas? No, profe, muchas gracias. Ok. En la parte de recomendaciones es donde ustedes ahí sí generan algo que le dicen a la organización, trate de hacer esto, pero porque son elementos complementarios a lo que fue el proyecto y nunca estuvieron dentro del alcance. Estas sugerencias que ustedes le hacen a la organización tienen que tener, eso sí, un receptor. ¿A qué me refiero con receptor? O sea, tiene que ir dirigido a un departamento, a una jefatura, a compañeros, a personas, tiene que ir dirigido a alguien. Porque recomendar, así en términos generales, se le recomienda a la empresa en general tal cosa, que como que no hay mucho especificidad de qué es lo que quiero recomendar. Entonces, un punto importante a considerar en las recomendaciones es que tenga un receptor claro. O sea, ¿quién va a ser el receptor de esta recomendación? No para que le den seguimiento, pero sí por un tema de formalismo. Entonces, por un tema de formalismo, cada recomendación debería estar asociado a alguien o alguien, o sea, departamento, por ejemplo, para que asuma la responsabilidad futuro de tomarla en cuenta. ¿Ven? Ahora, ¿qué se sugiere? Que las recomendaciones las veamos desde el punto de vista ya sea metodológico, académico o práctico.
O sea, que uno le pueda también recomendar alguna otra metodología o forma de trabajar a la organización, que desde el punto de vista académico uno pueda recomendar, por ejemplo, otros trabajos de investigación en el mismo enfoque o área, o desde el punto de vista de recomendaciones prácticas ya propiamente para la organización, alguna recomendación pero práctica, de practicismo como tal, de desarrollo de algo o de incorporación, no sé, hasta de un plan de capacitación a futuro, si dentro de del proyecto apareciera que es necesario, pero no está dentro del alcance, puede ser esa práctica. Entonces uno puede valorar las recomendaciones desde estos tres puntos de vista y con ello construir la recomendación que de su trabajo final de graduación queda para la empresa. ¿Cuántas recomendaciones mínimo? No sé. O sea, en realidad no hay un valor mínimo, como puede ser una, pueden ser 10. Lo que pasa es que hay que tener cuidado que realmente aporten valor. Yo digo que un número recomendable puede andar entre 3 y 5, bien hechas. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero ya uno sabe que ya cuando comienzan a poner como 30 recomendaciones, ya yo creo que ya están inventando. Y eso es importante. Si bien la recomendación es un elemento complementario del proyecto, un elemento complementario como tal del proyecto, que está fuera del alcance, no es poner cualquier cosa que se me ocurra, porque si algo del todo no se estudió en el proyecto, no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, yo me acuerdo de un estudiante que puso, se recomienda a la organización iniciar un proceso de planificación estratégica ya, por cuanto la estrategia está mal planteada. Y uno, perdón, otra vez, repito, vuelvo a leer. Y yo la leí como 10 veces a ver si no era que estaba mal. Y sí la puso así. Y eso está malísimo. ¿Por qué? Porque la estrategia nunca fue un elemento de estudio para saber si estaba buena o mala. Nosotros desde gestión de proyectos no decimos si una estrategia está buena o mala. Nosotros somos los que articulamos la estrategia, bien o mal hecha, nos toca articular la estrategia. Entonces, en un TFG, uno estudiaría la estrategia no en función de decir si está buena o mala, sino en función de conocer y reconocer los requisitos, metas, objetivos que nos propone la estrategia y que deberíamos cumplir. Más si estoy estudiando portafolio. Entonces, la recomendación de la estrategia no es de recibo en un proyecto como este, porque no tiene nada que ver con el alcance, ni tampoco tiene nada que ver con un elemento que nosotros podamos recomendar. Y eso se le trató de hacer a ver a ese estudiante, pero seguía con la misma idea. Bueno, ahí se le marcó, pero es que está mal planteado, porque a él se le metió que había que resolver la estrategia, y como desde el inicio del proyecto se le dijo que no tocaba la estrategia, entonces al final quiso meterlo como recomendación porque insistía en la estrategia. Y como nosotros le dijimos, bueno, si la estrategia está mal, entonces mejor váyase a hacer un proyecto de administración de empresas en la parte de planificación estratégica, pero que eso no nos toca a nosotros. Nosotros articulamos, no hacemos estrategia. Ustedes ven la estrategia porque es necesario entender cómo nacen los proyectos, cómo nace un portafolio, cómo se organiza, pero no es porque nosotros vamos a corregir una estrategia. No nos corresponde la gestión de proyectos, ¿ven? Entonces, esa es una recomendación que no es de recibo. Por eso las recomendaciones hay que entenderlas en función precisamente de nuestra área. Esta parte son dos realmente láminas, porque como les dije, igual es algo corto, son sintéticas de 3 a 4 renglones y que tengan un receptor. Y en realidad la presentación de conclusiones y recomendaciones es muy corta. Igual los libros, si ustedes revisan los libros de metodología a las conclusiones y recomendaciones, si acaso le dan como 3 páginas, nada más. Porque hay una suposición de que la persona sabe que es una conclusión. Claro, si algún día yo hiciera un libro de esto, sí lo ampliaría un poquito más. Sí, le haría bastante un poquito más de ampliación porque yo ya sí he descubierto que a veces nosotros no sabemos concluir. Sobre todo nos pasa mucho a nosotros de Costa Rica, ¿verdad? O sea, somos terribles para concluir porque nosotros le damos 10 vueltas al asunto antes de llegar realmente al punto primordial. Y eso es un mal de nosotros los costarricenses como cultura. Le damos tanta vuelta al asunto que nunca concluimos. Entonces, obviamente en otras culturas es más fácil concluir, entonces obviamente lo ponen en 2, 3 páginas a lo mucho. Pero este tema para uno y que conoce el área de Costa Rica, digamos, que ha dado clases en varios lados, se da cuenta que es eso, es como un tema cultural y hay que desarrollarlo un poquito más. Pero es la explicación que les puedo dejar ahorita de conclusiones y recomendaciones. Ya después ustedes revisarán los videos, espero ya para cuando ustedes lleguen a esa etapa tener el material y haberlo subido en el TEC digital para que ustedes sigan ahí viendo todo el material con respecto a conclusiones y recomendaciones. Bueno, dudas, consultas de esta parte.
Por eso les dije, esto es muy corto. La de conclusión y recomendación es sumamente corta. No sé si hay alguna duda, consulta. Profe, Sí. bueno, yo llevé un curso de que daba esta parte la parte de informes Ujú. técnicos y lo dio un señor ahí y nos decía que las recomendaciones se daba una por cada conclusión, digamos, También que puede ser. tenía que responder a la conclusión que yo Ujú. había planteado. Ujú. Esa es una técnica también. Sí, Igual que decir que cada objetivo al menos debe tener una conclusión, también es una recomendación. Es que uno hace esas recomendaciones, ¿sabes por qué, Gretel? Porque si usted al final lo dejara libre, usted sabe lo que pasaría, ¿verdad? sí, Sí. ok. O sea, si acaso te pondrían una, nada más. O sea, si usted no da una recomendación como la que dijo ese señor, es lo mismo que cuando uno dice, al menos debería haber al menos una conclusión por objetivo. Al menos, yo no estoy diciendo que debería ser una, es al menos. Entonces usted dice al menos una y hace 4 objetivos. ¿Cuántas conclusiones? 4. Porque la gente, mínimo esfuerzo. Al menor esfuerzo nos vamos. Entonces, lastimosamente, esas recomendaciones uno las hace para que la gente por lo menos redacte algo. Entonces, esa recomendación que hace el señor también es válida. Uno puede sacar de cada conclusión también alguna recomendación que haya quedado ahí en el aire. Por ejemplo, si yo llegué a una conclusión del objetivo uno, donde determino que la empresa tiene un nivel de madurez bajo y que si bien con la solución se va a aumentar a una cierta parte, entonces se concluye que todavía a la empresa le falta trabajo en tales cosas. Entonces, ¿qué sale? Una recomendación donde se dice, se recomienda a la empresa trabajar los aspectos tales, tales y tales que quedaron también como elementos o que todavía quedan como elementos débiles a trabajar para aumentar la madurez de la empresa. ¿Ves? Entonces de ahí la recomendación sale de la conclusión, precisamente. Ok, Ujú. gracias. Con gusto. Entonces esa técnica también es válida. Pero como les digo, ¿en función de qué? En función de lograr que ustedes hagan recomendaciones y se esfuercen por hacer recomendaciones. ¿Ven? Entonces, eso para que lo tengan ahí. Tipos de recomendaciones y demás. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, comentario. Ok, si no hay más en el tema, vamos a ver la última presentación ya por hoy.